sin internet. Buenas tardes, buenas noches. Entonces, ya nosotros conocemos qué es lo que se hace cuando no podemos asistir. Entonces, no le quita la falla, pero al menos sí se ubica en qué se habló en clase para que él asista y vea la grabación de la clase que la vamos a subir a Classroom. Perfecto, entonces ahí vamos a estar todos atentos. Entonces, Luis y Carnita, me gusta que los estén los dos juntos, pero ese color rosado no te sienta bien, Luis. Ya, Entonces, hay ya que, le voy a quitar. hay que quitarle el presi. Creo que es el presi que no te está ayudando ahí. Eso sí. Este, Entonces, bueno, sí, porque entonces no alcanzaba a verte. Entonces, bueno. coge eh, la otra. No te ves, por favor. bueno, No. Bueno, entonces vamos a recordar algunas cosas de lo que hemos estado hablando de esta clase de introducción a la neumatología. Entonces nosotros hemos estado trabajando en base o con base a el manual que ustedes tienen, el PDF que nosotros recibimos cuando empezamos el trimestre. Nada más que a eso también vamos enriqueciéndole algunas cosas. Entonces, nosotros estuvimos hablando la semana pasada acerca de cómo es que nosotros identificamos al Espíritu Santo. Nosotros estábamos quedando claros que la Biblia no narra que el Espíritu Santo sea como una fuerza impersonal de parte de Dios, que sea como la energía de Dios. No, el Espíritu Santo tiene características de Dios. O sea, Él es Dios. O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que reconocer que las características que hacen Dios Dios es que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, esas características que Él tiene nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos entender todo lo que Dios nos da a nosotros para que su reino se extienda. Excelente. Entonces, cuando nosotros pensamos en todas las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros, quedamos maravillados porque la labor nuestra se simplifica muchísimo cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios, no solo para extender la obra, sino como lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, es la santificación. Entonces, cuando hablamos de la santificación, yo necesito que ustedes me cuenten qué conceptos tienen ustedes de la santificación o por qué se necesita o los cristianos son santos o no son santos o cuando un cristiano peca, qué pasa en su condición espiritual delante del Padre. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir de ese tema? A ver, los escucho. Buenas noches. Buenas noches. De lo que nos han explicado en los cursos, en los sermones también, santo quiere decir que tiene una misión, un propósito más que nada, que está escogido para algo, ¿no? Ujú, sí, Y en la Biblia también dice, sed santos como yo soy santo también, muestra la palabra, ¿no? excelente. Entonces, en ese orden de ideas, todos somos escogidos por el Señor, o sea, Él en su gracia nos escogió para ser salvos, para ser santos también, porque una vez que ya nos recoge, nos da un propósito, una misión. Entonces, si bien en el transcurso de nuestra vida cristiana cometemos errores, lógicamente tenemos pecados, tenemos que confesarlo rápidamente y continuar con nuestra misión, con nuestro objetivo. Entonces, pienso yo desde ese punto de vista, eso es la santidad, tener un propósito y vivir con ese propósito. Bueno, ¿quién más me enriquece ese concepto? También podríamos decir que, bueno, santo también hemos aprendido que es apartado, ¿no? Entonces es como apartado para ese plan que Dios tiene con nosotros. Y también debemos mantenernos santos o ser santificados porque es la manera como podemos llegar al Señor, ¿no? Porque Él es santo. Entonces, no podemos, si pecamos, pues tenemos, como decía Luis, confesarnos rápidamente para poder tener
ese, pues esa comunicación, ¿no? Con el Señor que nos ama. ¿Quién más me ayuda un poquito más? Me parece interesante esas dos posturas muy, muy positivas. Una más, por favor. A ver, Julie, ¿qué piensa esta Julie? Yo igual concuerdo con Lili, que el santificado quiere decir apartado para, apartados ahora para cumplir ese propósito. Y que también la santificación no la perdemos tampoco, incluso porque si es que pecamos, solo no es que dejamos de ser santos, porque Dios ya nos santificó y es una vez y para siempre igual la santificación. Que sí tenemos que confesar nuestros pecados para no perder nuestra comunión con el Padre, pero no dejamos de ser santos. Excelente. Saben que cuando yo los escucho a ustedes y en todas las experiencias que Dios me ha permitido tener al ayudar a otras personas en su proceso de discipulado, ustedes me alientan el corazón. Como yo les he comentado en nuestras experiencias de vida con otras personas y ayudándoles, muchas personas tienen ese vacío, no saben si son santos o no son santos. Ustedes tienen una definición muy buena que hoy vamos a reforzar, pero que ya si no tuviéramos esta clase de hoy, no estarían ustedes dando un concepto errado, están bien. La clave está en que nosotros entendamos cómo funciona, porque el Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros, quiere decir que Él tiene un trabajo en nuestro espíritu, que Él hace algo importante en nosotros. Entonces, permítanme, voy a compartir mi presentación de PowerPoint y vamos a empezar a trabajar. Todo esto, como hemos hablado, a ver, déjenme. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Entonces, el tema de hoy con el cual vamos a estar terminando la clase de introducción a la neumatología, vamos a estar hablando acerca de el poder de caminar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vamos a estar tocando es acerca de la santificación. Y sí, tiene que ver todo con lo que ustedes estaban hablando. Entonces, le voy a pedir a Katy que me ayude a leer esa definición así de rapidez. ¿Se alcanza a leer? Sí. Dice, caminando en el poder del Espíritu Santo. Santificación. La raíz de la palabra santificación significa ser puesto aparte, ser clasificado y específicamente calificado hacia la realización de un fin particular. A. Exposicional. Espérate un momento. Entonces, nos damos cuenta que cuando nosotros estamos aquí reunidos, no es una reunión casual, es una reunión de santos. A veces nosotros no nos damos cuenta el privilegio que nosotros tenemos al haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y haber sido santos. En cierta ocasión, en una clase que yo estaba recibiendo de liderazgo, el profesor era un profesor de un seminario y él empieza a decir una frase que a mí me caló muchísimo porque él empieza a decir que estaba ante un público excelso. Entonces yo decía, claro, porque todos somos estudiantes del seminario y estábamos ahí. Dijo, no, no porque ustedes sean estudiantes, es un público excelso. Estoy aquí porque todos los aquí reunidos han sido limpiados por la sangre del Cordero. Y aunque nosotros vayamos y nos reunamos por misericordia de Dios ante el liderazgo más excelso de Ecuador, que nos dijeran, venga, te queremos invitar a la reunión de Novoa que está haciendo el acople con el nuevo gobierno y todo lo demás, y te queremos invitar para que nos veas. Esa es una reunión de alto nivel, pero no es un nivel más alto que la reunión que tenemos aquí ahora, porque ellos son profesionales y lo que los une son sus capacidades académicas e intelectuales. A nosotros nos une el ser limpiados por la sangre del Cordero, lo que significa que nuestra naturaleza y todo nuestro ser, como ahorita lo estuvieron estudiando, tiene elementos únicos. ¿Cuáles son los elementos del santo?
que han sido redimidos y perdonados por la sangre del Cordero, que eso nos da una nueva naturaleza. Entonces, cuando nosotros nos reunimos así, hay un ambiente donde podemos esperar que el Espíritu Santo haga algo que Él quiera hacer, porque este es el ambiente ideal. Entonces, ¿por qué les hago esta introducción? Porque cuando nosotros vamos a ministrar a otras personas y tenemos en esa reunión que son cristianos o que no son inconversos, sino que son gente nacida de nuevo, para nosotros debe ser una responsabilidad, pero también un privilegio, porque todos ahí están reunidos, tienen esta raíz, o sea, significa que han sido puestos con un propósito para hacer la voluntad de Dios, con un fin particular. Entonces, como estábamos leyendo acá, entonces, nosotros, ¿eso quién lo hace? ¿Quién genera ese ambiente espiritual? El Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a ministrar una reunión de parejas, una reunión de lo que sea que Dios nos permita tener, no nos confundamos ante la actitud de las personas, porque el que está controlando el ambiente espiritual es el Espíritu Santo, que ha santificado a cada uno de nosotros, en este caso a ustedes y a mí. Pueda que nosotros hoy se nos fueran las luces, que hubiéramos dicho o hecho cosas que no eran lo que Dios esperaba en nosotros, sí, mas Dios no se olvida que nos separó para Él, que somos separados, al ser santificados, somos separados para su gloria. Entonces, eso da un ambiente donde el Espíritu Santo se puede mover. Entonces, muy chévere que Novoa se esté posesionando como presidente, mas su reunión no es más valiosa que la de nosotros. Dicho esto, ahora sí léete la parte A de esta parte. Es posicional. ¿Qué dice? Ocurre. Es posicional. Ocurre cuando el que cree es unido por él, Espíritu Santo, a Cristo, y así viene a estar en Cristo. En relación a esto dice la Escritura, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. En Hechos 10, del 14 al 15. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace por nosotros? Porque nosotros podemos tener problemas de autoestima. Y nosotros podemos decir, no, yo no soy tan santo, yo no me siento como tan excelso, yo siento que a mí me falta mucho para ser santo, ¿no? Porque venimos de un contexto católico donde los santos básicamente eran los superhéroes de la antigüedad, ¿no? Entonces eran hombres con unos valores y unas cosas y hacían unos actos de heroísmo tan fuertes que uno decía, wow, ¿no? Entonces yo recuerdo en este momento cuando yo empecé a tener una inquietud espiritual, a mí me llamaba mucho la atención los santos. Yo vivía en el barrio Kennedy en Bogotá, había una iglesia que llamaba de la Macarena, una iglesia grandota. Pero había una especial dedicación en esa iglesia a San Pedro Claver, que era el santo colombiano, que era el santo que había dedicado su vida a servir a los esclavos. Entonces yo en una ocasión me dije, uy, Dios mío, ¿qué se necesitará para ser uno tan santo como San Pedro Claver? Seguramente ustedes tenían aquí su santo. Aquí, ¿cuál es el santo de Ecuador, el más popular? Marianita de Jesús. Marianita Jesús. ¿Ella es una niña ecuatoriana o cómo fue? No, la historia dice que Marianita de Jesús era tan buena que alguna vez su esposo era un alcohólico y que le había pedido carne, ¿no? Que quería carne, y ella se sacó de la nalga un pedazo de carne y le dio. ¿En Eso serio? yo me acuerdo. Oiga, Dios mío, hay cosas, ¿no? Que escucha uno. Pero esos son los santos que nos enseñaron a nosotros. Entonces, pues bueno, San Pedro Claver, por ejemplo, se la pasaba con los indios cimarrones en Cartagena de Indias.
con los indios leprosos entonces él era santo porque él nunca no se contagiaba de lepra, aunque él interactuaba con los leprosos y todo el rollo. Entonces, pues bueno, aunque no recuerdo cómo murió. Pero entonces, si de alguna manera esto nos influye a nosotros para que nosotros pensemos en que ser santo tiene que ver con algo que yo haga. Pero este versículo nos dice que hemos sido hechos, ¿qué? Perfectos, para siempre. ¿El que dice? Vuélveme a leer ese versículo, Katy, por favor. A ver, esto dice la Escritura, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos perfectos, santificados por la ofrenda que el Señor Jesucristo entregó o hizo por nosotros en la cruz. Pues cuando nosotros vemos que el Señor se tomó tantas licencias, o sea, yo en clase les decía a algunos de mis alumnos en otra clase, les decía, Dios, ¿por qué se toma tantas licencias en el proceso de redención, ¿no? Entonces, Él es todopoderoso y Él pudo haber decretado de su divina voluntad y haber dicho, no, de aquí en adelante el que crea con más fe, con más firmeza en su corazón, puede obtener la salvación porque yo lo decreto a partir de este momento. Y Él es Dios y pudo haberlo dicho así y nosotros habíamos tenido que creerlo así, pero no lo hizo así. Él decidió ofrecerse en sacrificio, acercarse a nosotros, explicarnos cómo funcionaba la santificación y por qué nosotros tenemos otra naturaleza después de que recibimos a Cristo, porque recuerda que una de las claves con las cuales nosotros enfrentamos nuestra vida espiritual es nuestra posición en Cristo. Entonces, ¿qué soy en Cristo? Soy santo. Soy santo porque yo haga muchas obras, porque sea un hombre muy dedicado al Señor. No, soy santo porque el Señor me declaró que yo soy santo. Entonces, aunque ya aquí pasamos a la segunda parte. Entonces, ahora sí, Carlita, ¿me ayudas con la B, por favor, con la es progresiva? Es progresiva. La santificación progresiva o experimental es en la que por el poder del Espíritu Santo que opera dentro del Hijo de Dios, el creyente es fortalecido para apartarse y ser librado del pecado y ser efectivo en actitud correcta, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Tesalonicenses 4 del 3 al 4. Entonces, aquí, ¿cómo la entenderíamos? Porque yo soy santo por mi posición, porque llegué a Cristo. Pero aquí ya me están hablando de otra cosa. ¿Cómo funciona acá? A ver, a ver. Como que va mejorando nuestro comportamiento. Sí ¿No? y no. Porque aquí dice que es fortalecido el creyente, ¿no? O sea, que el creyente es fortalecido para apartarse y ser librado del pecado y ser efectivo en cada actitud correcta y en el servicio que le agrada a Dios. O sea, como que va Versículos. ayudándonos a formar nuestro carácter, nuestro modo de actuar, ¿no? Para que de esa manera podamos ir como creciendo a la estatura de Cristo, como dicen, ¿no? Tiene que En- ver también con la voluntad, porque pareciera que fuera solamente como algo providencial que viene a nosotros por la misericordia de Dios, pero cuando ustedes leen, absténganse de fornicación, ahí, cuando dicen la palabra absténganse, quiere decir que Dios trabaja con una parte de nuestro carácter. ¿Cuál es esa parte de nuestro carácter? Nuestra voluntad. Él nos deja a nosotros la libertad
de si queremos o no queremos, pero Él no nos obliga, pero sí soy yo el que decido qué es lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, un caso que yo tuve, un discípulo mío que era muy chistoso con él, porque él llegó a Cristo, hizo su proceso de discipulado conmigo, y después de eso dijo, no, esto ya como que no me gustó, esto de ser cristiano. Entonces, él empezó, se volvió atrás. Entonces él se volvió otra vez para su estilo de vida que él tenía y entonces volvió otra vez a las fiestas y se volvió otra vez a tomar. Pero le pasó algo, que no halló llenura en su corazón con esas actividades. Él lo hacía y se sentía bien, pero ya con esto que tenía Cristo en su corazón, el Señor no lo dejaba disfrutar del todo esas fiestas. Entonces él se emborrachaba y se iba a bailar y todo lo demás. Y se regresó al discipulado y me dijo, Wilson, a mí me está pasando algo. Me está pasando que no me siento contento como me sentía antes cuando estaba en rumba y cuando estaba tomando. Yo me sentí terriblemente mal borracho. Yo me emborraché, sí, sí tengo relación que me tomé mis tragos, pero en ningún momento me sentí como me sentía antes, que yo estaba feliz, no, me sentía era terrible. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Pero también venía la parte B de la historia. Sí, el Espíritu Santo te santifica, pero tú tienes que también poner tu voluntad y decir, recordar que la voluntad de Dios es que yo me abstenga del pecado. Entonces no funciona acá que el que peca y reza empata. O sea, porque de pronto cada uno de nosotros tenemos nuestra lucha, nuestra carne, ¿no? Entonces tenemos cosas. Los dos aquí tenemos luchas, entonces hay cristianos que pueden dejar que sus luchas se crezcan y se desborden de una manera que uno dice, pero ¿cómo permitiste esto? No, pues sí, pero Dios me entiende, me conoce y Dios me ama y me perdona. Sí, Dios te ama, te perdona, pero tienes el deber espiritual de abstenerte de pecar. Entonces yo recuerdo una vez que yo tenía unos líderes cristianos, en especial el esposo era el líder, era mi líder, mi mentor. En ese momento él había tomado la decisión de mentorearme y gracias a Dios por eso. Pero entonces uno asumía muchos roles que eran de fines prácticos, de mensajería, de vaya, lleve mi familia, vaya, haga esto, haga lo otro. Entonces en una ocasión su esposa y su hijo me dijeron que los llevara, que los acompañara a la librería cristiana, que iban a comprar unas cosas. Y me fui con ellos en el carro y empiezo a ver la charla entre la mamá y el hijo, y los dos estaban diciendo unas palabras que no es que fueran palabrotas, pero tampoco se escuchaban bonito. Entonces, hasta que yo les dije, bueno, yo no dije nada. Pero ya el muchacho se le empezó a saltar el mal genio y la señora también, porque se estaban diciendo unas cosas ahí, y pum, que saltó una grosería. Y hay un momento, entonces ahí sí ya paré yo la conversación y digo, no, un momento, ¿ustedes creen que esta conversación que ustedes están teniendo edifica, ayuda? Entonces, no, ustedes no se metan en nuestras vidas. No, es que la voluntad de Dios es que nosotros nos eximamos de groserías y de toda cosa de pecado. Entonces, no porque la gracia está en mí, yo pueda desplayarme en algún tipo de pecado sin ningún tipo de remordimiento porque el Señor ya me hizo santo. Entonces, yo de aquí para adelante, perdóname este pecado y el que viene porque yo soy así. No funciona así. Yo tengo el poder del Espíritu Santo para que Él me ayude a que en mi voluntad yo pueda decir no a ciertas cosas. Entonces yo recuerdo, les he contado las experiencias de mi familia, cómo llegué a Cristo, y una de las cosas que fue un parteaguas para mí, para que yo me convirtiera a Cristo, es ver a mi papá llegar a mi casa totalmente mojado de aguardiente. Entonces él entró a la casa y le dijo a mi mamá que le pasara una camisa porque sus amigos de borracheras lo habían secuestrado, casi se lo habían jalado a una tienda donde bebían habitualmente, pero ya se había convertido a Cristo.
y le habían dicho, la que no se toma se la untamos. Entonces ellos le servían una y mi papá queriendo beber porque él, le gustaba la bebida, había sido alcohólico durante años. Entonces él llegó y dijo, no, un momentico, pero yo ahora soy de Cristo. Y como no la tomaba, se la echaban encima. Entonces lo mojaron de aguardiente, entonces ellos se terminaron de tomar una botella de aguardiente y la que no se tomaron entre ellos se la echaron encima a mi papá. Entonces mi papá entra al apartamento donde nosotros vivíamos totalmente húmedo de aguardiente y con el olor a aguardiente, pero no venía borracho. Entonces nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que lo habían mojado, pero a mí me pareció muy interesante que el hombre dijo, hablaba claro y le decía a mi mamá, tráigame una camisa nueva, todo eso. Entonces, de hecho, él inclusive entró y se bañó y todo el rollo. Y yo decía, pero mi papá alcohólico de tantos años y no se tomó ni un trago de todos los que le echaron encima. Entonces, ahí es donde uno ve el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde uno ve que el Espíritu Santo ayuda a que esa decisión se mantenga firme, más que opera ahí la voluntad. Entonces nosotros como tal tenemos que entender que Dios nos llama a que esas áreas débiles que nosotros tenemos las vamos, las vamos entregando para gloria del Señor en santidad. O sea, nosotros no le corremos, no seguimos en una senda que, no que sabemos que no nos sirve. Entonces, no, perdóname, pero yo por aquí no puedo. Entonces, hay personas que tenemos problemas de orgullo, problemas de carácter en el sentido en que exageramos conversaciones o decimos aseveraciones, por no decir que mentimos. Y así llegamos antes de ser cristianos, pero es nuestra responsabilidad luchar para que eso no siga en nuestra vida cristiana. Por eso dice, porque la voluntad de Dios es que os abstengáis de fornicación. Entonces, cuando utiliza esa palabra, tiene que ver con que nosotros que entendamos que debo ser santo porque Él es santo. Entonces, esto es lo que decía Luis ahorita, que yo debo ser santo porque Él es santo. Entonces, pasamos a la siguiente para no quedarnos acá. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto de la santificación. Entonces, le voy a pedir a Yoli que me ayude a leer este cuadrito así de rapidez y después hacemos algunos comentarios de lo que ustedes entendieron. ¿Listo? Caminando en el poder del Espíritu Santo. La enseñanza bíblica con respecto a la santificación es, 1, que todos los creyentes son santificados posicionalmente en Cristo Jesús una vez para siempre, en el momento de ser salvos. La santificación es tan perfecta como Él es perfecto. 2, todos los creyentes están siendo santificados por el poder de Dios, por medio de la palabra, y esta santificación es tan perfecta como lo es el creyente. 3, todos los creyentes serán santificados y perfeccionados en gloria a la misma imagen del Hijo de Dios cuando estén en el cielo. Por tanto, la Biblia enseña que ningún hijo de Dios será eternamente santificado, enteramente santificado, experimentalmente en la vida diaria antes de aquella final consumación de todas las cosas. Entonces, eh, ¿qué punto podemos resaltar de esto que acabamos de leer que como que no hemos tocado ahorita? No habíamos tocado acerca el punto final que hablaba acerca de qué, de la santificación para nosotros no es absoluta hasta que nosotros estemos en el cielo, hasta que nuestros cuerpos sean cambiados por cuerpos que glorificados cuando, Gloriosos. exactamente, cuando el Señor venga por nosotros. Nos vamos a esforzar, sí, mas sí tengo por claro que cuando entre más nos esforzamos, más revelación tenemos de parte de Dios. A mí me llamó muchísimo la atención, hablando de este hermano que me mentoreó a mí, entonces que se llamaba Albert Marulanda.
Él era un hombre que tenía una transparencia en su carácter tan profunda que realmente me desafiaba. Entonces, él manejaba una organización en la cual yo también trabajaba, y él trabajaba como director nacional y yo era su asistente en muchas cosas. Entonces, él a veces me decía, Wilson, ve por favor y me traes empanadas. En su autoridad, él podía haber dicho, bueno, toma de caja menor unos $10 y tráete unas empanadas. Y pues les comparten a todos. No, él sacaba de su billetera y nos compraba empanadas a todos los empleados. Entonces uno decía, oye, pero pudo haberlas gastado, ¿por qué no las gastó? Entonces, porque eso no, el dinero que estaba en la caja menor era para otra cosa. Entonces uno decía, oiga, pero son pequeños detalles, ¿no? Porque ¿quién le va a preguntar eso? No, para él era vital el ser santo. Entonces, esa santificación que hizo en su vida, eso le trajo a él algo que me parecía importantísimo. Era un gran maestro de la palabra. Él entendía la palabra con una profundidad que era una experiencia en hablar con él. Cuando uno hablaba con él, no sé si han visto las películas donde hay un maestro y como que todo el mundo está a la expectativa que él diga algo porque lo que dice va a ser relevante. Así era Albert Marulanda. Cuando uno lo escuchaba, uno decía, wow, este hombre que va a soltar, porque va a soltar una poderosa. Yo recuerdo una vez que le escuché y le entendí cómo funcionaba la Trinidad. Y después me senté con los discípulos míos y les digo, ahora sí les voy a explicar cómo es que era la Trinidad. Ay, hermano, no quedé ni a la mitad de camino, porque obviamente esa explicación era muy profunda. Se necesitaba más allá de tener el conocimiento intelectual, era tener un nivel de conexión con el Espíritu Santo. Entonces, esto que estamos haciendo nos ayuda a nosotros a entender el ministerio como tal. ¿Por qué? Porque a nosotros nos van a retar con respecto a que si tenemos la capacidad, si podemos, si usted es hábil, si tiene el nivel de conexión, entonces no va a remitirse al tiempo de oración, ¿no? Entonces, no, es que yo no puedo reprender demonios porque no tuve devocional. No, perdóname, tú puedes reprender el demonio que se te ponga adelante porque tú tienes la autoridad de Cristo en ti. Así tú no has hecho el devocional. Ideal hubiera sido que hubieras hecho el devocional. Ideal es que hubieras orado, pero tienes todo el poder de parte de Dios para reprender toda oposición de las tinieblas. No, que yo hace rato no oro y entonces Dios tal vez no me va a hablar a través de la Biblia, o no, Dios te va a hablar. No, que yo necesito hablarle a una persona de Cristo, o me está buscando para que yo le hable y no he tenido un tiempo con Dios. Triste que no hayas tenido un tiempo con Dios, pero eso no te impide que el propósito para el cual Dios te trajo a sus pies, que era llamarte como un santo y darte el propósito de que tú extiendas la palabra del Evangelio, no significa que el no haber orado no va a ser usado por Dios. Ideal es que siempre tengamos comunión con Dios. Pero ¿quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo una posición. Ahora pues, en mi rol de hijo de Dios, como ya lo dije, y no quiero repetirme, sí tengo la responsabilidad de evitar el pecado. Entonces, por ejemplo, tenemos una debilidad, como todos manejamos una debilidad, no podemos decir que por la que ya hemos sido santificados, entonces que Dios me santificó y me entiende que yo tengo esta debilidad en mi carne, entonces qué pena con la gente, Dios me entiende que yo pueda que sea un poquito orgullosito y altivo, entonces qué pena, pero yo no me relaciono con todo el mundo porque es que no me nace relacionarme con todas las personas, entonces yo como que tengo como más acepción de personas con ciertos amigos, entonces yo hoy estaba hablando con una consierva que conocía en Bogotá, hablando con un amigo. ¿Y qué tal fulanita? No, es esta que lucha en una obra que le entregaron porque es que ella realmente no le gusta trabajar con gente humilde. Y le entregaron un grupo en un sector de la ciudad de Bogotá que es supremamente pobre. Entonces, y ella es una persona muy dediparada. No sé si aquí tiene la misma palabra dediparada, ¿no? Es cuando las personas son así como muy finas, ¿no? ¿Qué palabra se utiliza aquí en Ecuador para decir orgulloso? Muy pelucona. Plutones, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, de disparada es porque, por ejemplo, cuando se toma el cafecito, no sé si han visto esas personas que les pasan una tacita de té y levantan el dedito así, pues en símbolo que lo hacen con mucho pulimiento, entonces es de disparada. Entonces, en Colombia lo dicen así, y mi amiga es muy de disparada, y Dios le está trabajando el orgullo. Y entonces uno dice, bueno, pero Dios la usa de una manera, claro, yo he escuchado mensajes y le he visto trabajo ministerial exitoso. Sí, pero de eso no impide que Dios le diga, no me gusta eso y no te lo voy a admitir. Entonces, el poder del Espíritu Santo está ¿para qué? Para santificarla y quitarle bajarle el dedito y que se toma su cafecito normalito. Entonces, se ríe Luis. Porque nosotros vamos a encontrar con personas así, pero vamos a avanzar porque esta ya es nuestra última clase y ya vamos a tocar un tema que es la llenura del Espíritu Santo. Esta parte de la llenura del Espíritu Santo es algo que para mí fue un parteaguas cuando yo lo entendí. ¿Por qué? Porque cuando como yo les he comentado que yo nací en una iglesia cristiana, pero de corte pentecostal. Entonces nosotros éramos muy dados a las emociones, a que sintiéramos un algo del Espíritu Santo. Entonces para nosotros todo era un toque del Espíritu Santo. Estábamos en adoración, en alabanza, y entonces alguien empezaba, yo siento, y entonces yo decía, uy, claro, es que el Espíritu Santo la tocó a esa persona como tal. Entonces no dice, a ella la tocó. No, el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros. Desde el momento mismo en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él viene y nos dice que ya soy suyo. Él pone su sello en mí, Él me llena de su poder y a partir de ese momento tengo la libertad y la oportunidad de que el Espíritu Santo me mueva, me ministre. Ahora pues, ¿qué significa esto de que y el Espíritu Santo está en mí ahora? Entonces, ay, perdón, me pase, a ver, ¿quién me ayuda a leer esa de 1 Corintios 3, 16 y 17? A ver, Lili, ¿lo vas a leer? ¿Tú la buscas? Entonces, 1 Corintios 3, Ok, 16 y 17 y después 6, 19 y 20. Ahí para que tú hagas esa lectura, por favor. ya. Primera de Corintios 3, 16, 17. Sí. Dice, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando nosotros llegamos a Cristo? Ese nuevo nacimiento, por eso Él nos declara nuevas criaturas, tenía un propósito, el templo. Él nos declara que nosotros somos templo. ¿Qué significa que somos templo? Que en el templo era donde la presencia del Señor descendía, en el templo de Jerusalén era donde el Señor decidió descender y de donde todos los judíos en este momento, hoy que las cosas están tan complicadas, oran hacia Jerusalén, pidiéndole al Señor por misericordia, porque Él les prometió que si oraban hacia Jerusalén ahí, pero nosotros no tenemos que pedir ni orar ni orando hacia allá, sino que nosotros, ¿dónde está el Espíritu Santo ahora? Está en nosotros. ¿Y por qué está en nosotros? Porque nosotros somos buenas personas, porque hemos sido redimidos y perdonados por la sangre del Cordero. Sí, pero aquí nos dan otra explicación. ¿Cuál es la explicación? En Primera de Corintios 6, 19, 20 dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios lo ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Entonces, ¿qué somos nosotros ahora? Somos templo. Somos templo del Espíritu Santo. Eso nosotros nos da lo que yo empecé la clase de hoy diciendo que esta es una reunión excelsa, es porque nuestra naturaleza cambió.
Ustedes tienen una naturaleza distinta a la de las demás personas que aún no han llegado a Cristo. Cuando ellos lleguen a Cristo, su naturaleza va a cambiar. Pero nosotros, ¿qué somos en este momento? Somos templos del Espíritu Santo y me encanta que el Señor ahí nos recuerda y nos dice, ya no nos podemos mandar solitos, ¿cierto? Ya no puedo hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que dice? ¿Ya no sois qué? Léelo, por favor. Dice, ya no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Entonces, ustedes ya no son sus propios Dueños. dueños. Entonces ya somos de Cristo. Somos de Cristo y entonces Él viene a nosotros y nos da de su poder de una manera sobrenatural. Entonces cuando nosotros nos sintamos abatidos, tristes, no tenemos que estar esperando que descienda una unción especial. No, ¿por qué? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En mí. Ya está en ti, ya está en tu poder, en tu corazón, ya está en ti. Entonces, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Es entender y aceptar que el ser declarado tú un templo de parte de Dios te da el privilegio de saber que ahí habita el Espíritu Santo en ti. Entonces, esta realidad, esta certeza de tu naturaleza te ayuda a ti a interactuar de una mejor manera con el Espíritu Santo. De ahí que cuando una persona, ya sea que cae en fornicación, si es adulterio, perdón, si es soltero o si adultera cuando es casado, es una ruptura total. Yo he hablado con personas que recuerdo en especial una joven que cayó en fornicación y ella me decía, pastor, yo necesito que usted me discipline, yo necesito que públicamente exhiba mi pecado porque yo me siento triste, me siento mal y yo creo que eso me va a calmar toda la tristeza que yo tengo de haber caído. Entonces yo le decía, no, pero es que la gracia y la misericordia no funciona así. Tú ya estás arrepentida. Pero entonces, ¿por qué había esa ruptura tan dolorosa para ella? Porque sí destruyó una parte de su interior y era que el templo del Espíritu Santo se había deteriorado por haber ella incurrido en un acto de adulterio. Entonces, ya el solo hecho, ese dolor tan fuerte que ella sentía, la hacía sentir que no tenía sosiego, hasta que pude hablar con ella y empezar a mostrarle cómo la misericordia de Dios la quería restaurar. Pero entonces ahí es por eso es que nosotros hallamos argumento que cuando un cristiano comete cualquier otro tipo de pecados que no sea que ver con su propio cuerpo, no es tan doloroso como cuando yace con otra persona, ya sea en adulterio o en fornicación. Entonces, dicho esto, entonces vayamos a la siguiente lectura. ¿Quién me ayuda? La llenura del Espíritu Santo no depende de experiencia emocional o, entonces, Caterina. o espiritual. Exactamente, gracias, Rolando. La No, verdad sencilla es que el Espíritu Santo mora en cada creyente, el cual debe disponerse a fin de que la obra del Espíritu en su vida pueda ser sin impedimento. entonces, ¿cómo es que la llenura del Espíritu Santo fluye en mí? Tan sencillo, a mí me encanta esta definición porque es de lo más sencillita. Entonces, es que yo tengo que disponerme. Yo recuerdo en mi primer pastor que tengo, porque todavía no se ha muerto, gracias a Dios, del Jairito, por ahí anda por ahí. Él me decía, Dios usa al que se dispone. Entonces, nosotros a veces sentimos que tenemos que tener señales, que tenemos que tener algún tipo de experiencia sobrenatural para que el Espíritu Santo me evidencie que estoy lleno de Él. No, usted lo que tiene que hacer es, primero que todo, confesar su pecado, sí, pero créale al Señor que Él lo quiere usar a usted de una manera especial y muévase en esa promesa que el Señor va a llenarlo con su poder. Entonces, aquí podríamos recordar las lecciones de discipulado
que ustedes ya han hecho, porque si están en la academia es porque ya terminaron el programa de discipulado, pero recordemos que en la lección más o menos 15, creo que es la 15, donde habla acerca de cómo caminar en la llenura del Espíritu Santo, que nos ayuda a nosotros muchísimo para que podamos entender que no es una experiencia desde mi voluntad donde yo como que, ay, sí, ya me siento, no, es un acto de convicción. Yo le creo al que ya está en mí. O sea, ya está en ti, créele a él. Créele a él que ya está adentro de ti y te está ayudando, vive en ti. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Caminar en su poder. Lili, dime. Una pregunta, o sea, una persona que tenga adicción al alcohol, a drogas, y que esté, o sea, ya conozca del Señor en su vida, ¿no? Dice, ya lo recibió, ya está en esa situación de consejería, en ese proceso porque tiene ese anhelo, ¿no es cierto? De mejorar, se compromete, pero pasa un tiempo y vuelve y cae. Y viene como, vemos ese proceso de remordimiento, ¿no? O sea, como que no, ya otra vez, como dicen, ya otra vez mal. Y otra vez, ¿no? Como que empieza con esas ganas de nuevamente cambiar, pero vuelve y cae. O sea, ¿qué pasa allí? ¿Qué es lo que hace falta reforzarle? O sea, la voluntad, porque voluntad tiene, la disposición tiene, pero ¿qué pasa? Vuelve y cae, y vuelve y cae. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es eh, la lucha en la carne, porque todos enfrentamos una lucha, y otra cosa muy distinta cuando hay un pecado consentido. Entonces, hay personas que consienten su pecado y lo justifican, ¿no? Entonces, por decir algo, un pecado consentido, alguien, yo recuerdo una charla que tuve con un hermano adoptivo que tengo, que mi mamá adoptó, y yo lo conocí muy joven y llegó a mi casa casi con lo que tenía puesto y mi mamá lo acogió y todo el rollo. Bueno, lo cierto del caso es que él se volvió un hombre con mucho dinero. Y ahora siendo cristiano, todo es plata. Uno habla con él y son conversaciones largas de cómo tener dinero. Entonces, él ya no tiene ninguna vergüenza en decir que para él lo más importante es la plata. Entonces, ahí hay avaricia y otras cositas más y el banamo más fino. Pero no es una lucha en su carne porque no lucha por decir, no, yo tengo que quitar eso. No, él ya lo asumió, lo aceptó y piensa que está muy bien. Ahí ese pecado le impide a él disfrutar y vivir la llenura del Espíritu Santo. Ahora pues, muy distinto si una persona tiene esa lucha, pero se arrepiente en su corazón. Yo no puedo medirles de qué manera una persona sí se está arrepintiendo, no, pero él dice, me arrepentí de esto que estoy haciendo, es mi lucha y y me esfuerzo y vuelvo y le hago y miro, busco estrategias, oro nuevamente. Entonces, ¿dónde se diferencia? En la actitud. Entonces, si él tiene una actitud donde ya no se le da nada, esa persona no se ha convertido genuinamente. Pero si él tiene una lucha, se esfuerza, es un cristiano que está en una lucha. Entonces, que es muy distinto. Ese sí es cristiano, porque la Biblia sí dice que aquel que reitera en un pecado sin que en su corazoncito no se le dé nada, entonces ahí sí ya podemos pensar que no es un cristiano. Entonces, yo en mi vida cristiana me he encontrado con una cantidad de gente en la iglesia que uno se da cuenta, este no es cristiano. ¿Y por qué sé que no es cristiano? Porque lo que él hace con su vida es pecar. Entonces, el que es de Cristo no peca. Bueno, espero que eso le haya dado claridad a tu pregunta. Con respecto al Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo en el que peca deliberadamente, cada vez que yo confieso mi pecado y le pido al Espíritu Santo que me llene, el Espíritu Santo vuelve y lo hace. O sea, no, él no hace, no limita su ministración a, no, si usted ya lo conozco, usted no va a volver a pecar, entonces no lo lleno del Espíritu Santo. No, él no lo va a hacer así. Si yo le pido que me llene, él me va a llenar. De hecho, esa es la herramienta que Dios me da para que yo no repita en el pecado.
Entonces, si yo, por eso la Biblia nos indica que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Perfecto. Entonces, yo tuve una experiencia muy interesante cuando empecé a pastorear. Mi primera iglesia que yo pastoreé, la pastoreé en Pereira, en Colombia. Y había un señor que era un maestro de la palabra realmente. Era muy bueno leyendo la palabra y explicando era genial. Pero el hombre me pasó que en un ayuno le puse a que diera palabra y él dijo, listo, yo tomo el tema de la mañana y dio un temita en la mañana y por la tarde volvíamos a reunirnos en el ayuno. Entonces él quedó de darlo el de la tarde y el hombre llega y se dio el de la mañana, estábamos en ayuno, se fue y se me perdió como una media hora cuando regresa. El hombre yo le sentía un olorcito a cigarrillo, se fumó su cigarrillito por allá y el hombre regresó. Entonces, y él quería, entonces yo no era el que tomaba las últimas decisiones, sino hay otro líder ahí. Entonces el otro líder de una vez lo bajó y le dijo, no, no, usted no va a predicar en la tarde porque usted vino de fumar, hermano, como estamos en ayuno y usted fumando. No, no, no es que Dios me ama y me acepta así. No, un momento, hay que lucharle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a santificarnos, ¿no? Entonces, es la actitud de disponernos. Y esto lo digo para ya entrar nuevamente en el tema que estábamos tocando hoy. ¿Listo? ¿Estamos todos? Entonces, Sí, dicho gracias. la figura del Espíritu Santo, el disponernos, sí se nos tiene que ver eso. O sea, una persona llena del Espíritu Santo, no tengo que esforzarme por andar mirando si el carácter de Cristo está creciendo en ella. Es evidente. Entonces, por ejemplo, hay personas que se les nota que no oran, aunque son cristianos. Se les nota que no tienen una vida de intimidad con Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se les nota? Por su interacción, o por la llenura, por el fruto del Espíritu Santo que crece en ellos. Entonces, sigo, entonces, la llenura del Espíritu Santo. La llenura, pero no miro a ver, ya. Uy, Dios mío, ya nos pasamos de tiempo otra vez. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, Dios nos invita a que tengamos tres cosas. No contrictar al Espíritu Santo, no apagar el Espíritu Santo y andar en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros pensamos en que el Espíritu Santo es así de sensible, es porque él podría tener un temperamento más firme, ¿no? Entonces, como que uno dijera, se entristecieron al Espíritu Santo. Entonces, no es que él tenga un temperamento muy sensible, no, es que su poder merece respeto y yo no puedo entristecerlo. Yo no puedo apagarlo. Yo no puedo andar como yo quiera, sino que tengo un llamado de andar lleno del Espíritu Santo, porque ¿cuál es la definición? Que yo dispongo mi corazón para que el Espíritu Santo me use y me llene. Le creo a Él que Él está dentro de mí y que su poder está disponible para mí. Ese acto de fe es lo que se llama andar en el Espíritu y Dios me da esa indicación. Ahora pues, para ir abreviando esta parte de la llenura del Espíritu Santo, ¿cuáles son los enemigos de la llenura del Espíritu Santo? El mundo, la carne y Satanás. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese ejercicio personal diario de devocional, donde yo le pido al Espíritu Santo que me llene, van a ser puesto a prueba en diferentes espacios. Por un lado, el mundo no está diseñado para que yo ande lleno del Espíritu Santo, sino que cada vez que puede, en mi interacción con las personas que están afuera, en el mundo, que no han estado, no han nacido de nuevo, van a invitarme a que yo haga cosas que no son de Dios. Entonces, hay múltiples situaciones donde uno dice, no, pues diga una mentira, le dicen a uno, o no pague tal cosa, no pague impuestos, no, tantas invitaciones que tiene el mundo y uno tiene que decir, no, un momento, esto no solamente es un pecado, sino que me va a quitar la llenura del Espíritu Santo. La carne, cuando nosotros recordamos lo que hemos estudiado acerca de cómo, de los tres tipos de personas que son el carnal, el espiritual y el natural. Pensé que alguien me iba a terminar la frase, pero bueno. Entonces, ¿el natural cuál es? El que no entiende ni percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura.
Mas existe también el carnal que es un cristiano que recibió a Cristo en su corazón, pero él no permite, no le pide al Espíritu Santo que lo ayude. Y entonces en ese orden de ideas, eso se vuelve un enemigo de su llanura del Espíritu Santo porque no le consulta, no le pide al Espíritu Santo ayuda, sino que él lo trata de hacer en sus propias fuerzas. Por ejemplo, uno dice, yo voy a tratar de ser una persona, como dice la Biblia, amable o benigna con dominio propio. Pero tú no lo haces a partir del marco de la llenura del Espíritu Santo y de tu comunión con el Señor, sino que tú lo haces como un acto de voluntad. Entonces tú dices, yo tengo que ser más amable, porque el fruto del Espíritu es ser amable, pero tú no lo haces producto de tu comunión con el Espíritu Santo, sino lo haces por un acto de tu voluntad. Ahí está el Espíritu Santo. Podemos decir que es un acto carnal o espiritual. A ver, los escucho. Ustedes saben mover el dedito para poner el audio. No me Carnal, hablen así. ¿Ah? ¿Eso es qué? carnal. Carnal, ¿cierto? ¿Por qué es carnal? Porque yo tengo que pedirle siempre el poder al Espíritu Santo. Entonces ahí pasamos a la tercera parte, al tercer enemigo de la llenura del Espíritu Santo, que es el diablo, ¿cierto? Entonces, nosotros, ustedes y yo estamos en la escuela del servicio al Señor. Y seguramente a estas horas de la vida, ustedes ya se dieron cuenta que no es solamente el mundo o mi carne, sino que también hay una fuerza que intenta alejar a las personas de Dios. Esa fuerza es el diablo, ¿no? Entonces uno a veces dice, oye, pero hay cosas que uno no, ¿cómo la gente se le pueden ocurrir ciertas cosas? Y no solamente se le ocurren, sino que las hacen. Porque hay gente que puede pensarlas, pero no las ejecuta. Entonces yo hace poco estaba leyendo en la prensa de mi país que una familia en el centro del país, una familia pasó todos a la cárcel porque asesinaron a un bebé. En un acto ellos empezaron a formar parte de una secta y les dijeron en la secta que tenían que matar a un bebé y que así les iba a ir súper bien. Bueno, eso era una cosa horrible. ¿Quién inspiró todo eso? Eso no es solamente una cuestión cultural. Satanás se mueve e impele a las personas a que cometa pecado. Y nosotros tenemos que identificar los movimientos de Satanás. No es solo yo como pastor, sino ustedes también como siervos de Dios que se están formando, identificar dónde el enemigo puede estar tratando de hacer cosas. ¿Para qué? Para que las personas no lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a veces me doy cuenta de cuestiones doctrinales que el enemigo intenta meter a través de películas, de series de televisión y de cosas, y uno a veces se sienta a ver películas sin ningún problema. Yo una vez recuerdo que una vez estaba con unos discípulos, con una discípula en especial, que acababa de perder a su esposo, y yo le dije, no, vamos a relájate un poco que estás pasando tu viudez, y yo le digo, yo te invito a que te tomes un café o que veamos una película. ¿Qué quieres? No, yo quiero una película. Bueno, nos fuimos a ver una película que se llamaba Furia de Titanes y mostraban a Zeus como un pastor de ovejas. Pero el mismo Zeus llegaba y pum, cambiaba y se volvía Zeus. Y yo decía, oye, mira cómo el enemigo utiliza la figura del pastor. Y después muestran a Zeus y toda la cosa, y ay, sí. Entonces, yo decía, ahí están enseñando una falsa teología. La película se llamaba Furia de Titanes. Entonces yo le decía, ese es lo que hace el mundo, tratar de alejar a las personas de Dios. Claro, en la película, ¿cuál era el drama? Que la gente había dejado de creer en Zeus y por eso mismo murió en la película. Entonces daban como una explicación satánica de por qué Dios estaba muerto. Entonces, porque entre menos gente creyera en Zeus, él más débil era hasta que finalmente murió. Yo le decía, mira la mentira que están metiendo, que si la gente deja de creer en Dios, Dios se debilita. Y eso es una mentira porque Dios es totalmente poderoso, crea yo en Él o no crea en Él sigue siendo Dios. Y eso lo enseñan en las películas. Y una vez se las ve y ve, tan chévere la película, ¿no?
Pero ¿quiénes vieron esa película? Centenares de jóvenes. Entonces es ahí donde uno tiene que decir, bueno, que ahí hay cositas, el mundo y el diablo. Entonces, ¿cuáles son los tres enemigos? El mundo, la carne y el diablo. Entonces, el diablo se va a meter, va a interponer y va a hacer cosas. Entonces, yo tengo que tener discernimiento para ubicar qué es lo que pasa. Entonces, mm, vamos a leer esta última partecita, ya como para ir terminando, que no quiero alargarme mucho. Gracias a Dios vamos a tener clase otros días, entonces muchos conceptos que tal vez nos queden en el tintero los podemos pulir en otras clases. ¿Listo? Entonces, Luis, ayúdame con esta lectura, por favor. Llenura del Espíritu Santo. Participen en la manifestación de la gracia divina, que es la demostración de las virtudes o poder de aquel que llamó al creyente de las tinieblas a su luz admirable. La transformación del carácter del creyente descansa completamente en el poder todo suficiente del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que cambia el carácter de una persona? El Espíritu Santo. Entonces, nosotros cuando estamos de rodillas delante de Dios por un grupo de personas, pero estamos tratando de traer a alguien para Cristo, lo primero que tengo que hacer es orar. Porque ¿quién hace esa labor de transformación en esos nuevos convertidos que están llegando? El Espíritu Santo. Entonces nosotros a veces nos damos cuenta que hay personas que no despegan. ¿Y qué es lo que les afecta? ¿Por qué no se meten más con Dios? Bueno, porque están impidiendo que el Espíritu Santo les transforme. Entonces ahí es donde nosotros oramos y le pedimos al Señor. Yo recuerdo más de una ocasión de escuchar a mis padres pidiendo que Dios quebrantara toda barrera de impiedad que se levantaba en contra de personas que estaban llegando a la iglesia. Y yo decía, oye, pero ¿cómo así que quebrante las barreras? Sí, la gente ponía barreras, impedía, no quería, no se comprometía y todo eso era a través de la oración. Entonces, ¿quién era el que escucha las oraciones? Pues Dios. ¿Y quién es el que hace la transformación de las personas? Pues Él, pero Él escucha a su pueblo. Entonces, volviendo al caso del alcohólico. Entonces, un alcohólico que está asistiendo a la iglesia y cae y llega borracho de vez en cuando y todo, bueno, tranquilo. Sí, pero yo tengo que orar porque la virtud del Espíritu Santo es esa, transformar vidas. Y eso es lo más chévere, que nosotros no hacemos nada, sino que es el Espíritu Santo el que hace esa labor de transformación. Entonces, vamos a parar acá un poquito, porque no quiero que nosotros terminemos a las 10 de la noche. Ya nosotros aquí, este tema es muy chévere. Podríamos aquí dedicarnos otras 2 horitas a darle, pero es importante cuidarle el tiempo. Entonces, no quisiera terminar esta clase sin algunas preguntas. ¿Qué pregunta quedó en el tintero? ¿Qué cosa quedó ahí por ahí? Y bueno, a ver. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo he estado orando por mucho tiempo por la esposa de una sobrina, de un sobrino del Roland. Ella no podía tener hijos y yo oraba a Dios que por favor le cierre el vientre y que tenga hijos, ¿no? Entonces, pero ahora mi pregunta, el Señor ya me respondió y ella está embarazada, pero yo, o sea, yo oré por amor, ¿no? Porque yo quería que ellos sean felices y que tengan su descendencia. Pero yo poniéndome a pensar, nunca yo les dije a ellos que tienen que asistir a la iglesia, que tienen que, que recibir a Dios, nada. O sea, yo nunca hice eso, solamente yo oré. Ujú. Yo creo que sí hice mal, porque yo debía haberles enseñado de la palabra. Aunque el sobrino del Roland antes de casarse era cristiano, se casó y dejó de asistir a la iglesia. Pero yo creo que en realidad yo hice mal porque debía haberles enseñado la palabra, ¿no? Pero ya está.
No, tal vez, Ya, no, mal no has hecho, porque lo hiciste bien en orar. Y esa es la parte importante de esta historia. Ahora, pues, ¿qué es lo que debes hacer? Pues la misma intensidad que utilizaste para orar para que Dios sanara a esta mujer, porque su hogar se iba a ver mucho mejor, muy bendecido con un bebé, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar para que el Señor se arrepientan y se lleguen a Cristo, porque esa labor, ahí es donde tú tienes que recordar lo que ya hablamos nosotros en la semana, en otra clase, y es que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién convence de justicia, juicio y pecado? Pues el Espíritu Santo. Oye, se me está yendo la clientela, Dios mío. Entonces, bueno, ya regreso. Vamos a orar. Yo sí estaba diciendo, se me está yendo la clientela. Entonces, entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que su poder fluya a través de mí. Este es un tema que vamos a seguir tocando en el siguiente tema porque nosotros vamos a hablar de liderazgo, pero resulta que nuestro liderazgo es un liderazgo que tiene un énfasis muy chévere y es el liderazgo espiritual, ¿no? Porque vamos a liderar a otros en su caminar en Dios. Entonces, de eso charlaremos la semana que viene. Pastor, ¿le podría pedir un favor especial? Sí, sí. O sea, si pudiéramos orar por este joven que pues ahora está recluido, o sea, se fue a un sitio para desintoxicación de eso de la... Entonces, sí, como esa oración especial que el Espíritu Santo pueda obrar en él allá, ¿no? Y que pues en la potestad del Señor le dé esa recuperación, ¿no? Que es lo que se anhela. Milagro. Eso, En él. ¿Pero está en drogas o está en alcoholismo? las dos, ¿no? Alcohol y drogas. Pues no es, tiene 40 años, ¿no? Que 10 años está con este vicio, qué pena. Entonces, Dios. ahora se lo pudo ayudar de esa manera, pues presentándole al Señor y ahora está en un lugar, porque eso se hacían acuerdos, pero volvió y caía, entonces se vio la necesidad de que ya se interne en una clínica. Gracias a Dios él accedió, pero pues que ahora sí allá se encuentre con el Señor. Eso. Señor, cuando nosotros leemos tu palabra y nos damos cuenta que tú eres un Dios que está dispuesto a ayudarnos en todas las cosas, Señor, nos has santificado y al hacerlo nos has declarado perfectos, aunque en nuestra mente no seamos tan perfectos porque nos conocemos, Señor. Y tú nos conoces más y conociéndonos como somos, decidiste que tu poder se iba a glorificar en nuestra debilidad. Gracias, Señor. Gracias porque cada vez que nosotros cometemos un pecado nos sentimos tristes y nos sentimos débiles, nos sentimos mal. Y tú ahí usas, Señor, porque tu palabra dice que tú te glorificas en la debilidad de los santos y delante de ti están mis hermanos y mi vida en tus manos, Señor, porque reconocemos que tu palabra es verdad cuando dice que el que esté firme mire que no caiga. Sí, Señor, te amamos, mas tenemos áreas débiles que necesitan de tu intervención para que tú te glorifiques en nuestra debilidad y podamos abandonar cualquier tipo de pecado que nos haya estado oprimiendo el corazón en nuestra vida. Yo te pido que tu santidad fluya a nuestras vidas, en los aquí reunidos, Señor. Yo te pido, Señor Espíritu Santo, que ese llamado que tú nos has hecho, Señor, para servirte, Señor, sea un llamado donde tu poder descienda, manifestándote con poder sobrenatural a la vida de los que vamos a ministrar. Te lo pido, Señor, porque vamos a ministrar y vamos a hablarles de Cristo, Señor, mas apartados de ti, nada podemos hacer, dice tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También aquí, reunidos en oración, te pedimos en el nombre de Jesús por este joven. Recuérdame el nombre de este señor, porque no es un joven. Víctor Fernando, sí. Señor, oramos por Víctor Fernando, Señor. Él ha sido preso de una atadura fuerte, como es las drogas, como es el licor.
Mas tu palabra nos dice que tú eres poderoso para deshacer las obras de las tinieblas. Y el enemigo ha querido esclavizar a este hombre y robarle su paz y robarle el gozo de vivir, Señor. Y yo te quiero pedir que tus ángeles acampen alrededor de él y lo protejan, Señor. Y que tú, Señor, de una manera sobrenatural hagas un milagro que le ayude a él a abandonar el alcoholismo y las drogas, Señor. Nosotros sabemos que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Así que, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que ministre, Señor, en medio de toda esta situación. Te lo suplicamos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Úsanos, llénanos, Señor, ministra sobre nuestras familias, Señor. Tú conoces, Señor, que anhelamos, Señor, hogares llenos de ti, llenos del Espíritu Santo. Y yo te lo pido, Señor, que nuestra familia, Señor, pueda repetir, Señor, como está escrito en tu palabra, nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. Así te pido, Señor, para cada alumno que está, Señor, en la academia. Y que cuando nosotros, Señor, terminemos esta academia, podamos ver tu gloria, Señor, en que no solamente fuimos bendecidos nosotros, sino nuestros hijos y nuestra familia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bien, muchas gracias. Bien. Dios les bendiga. Gracias, que Muchas gracias. descansen. Linda noche. Bendiciones a todos. Entonces, Bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Una feliz noche. feliz noche. Muchas gracias. Chao.